Dios bendiga, ¿verdad? Los caballeros que han hablado, han exhortado, gloria al Señor, unas palabras hermosas. Amén, gloria al Señor para siempre, que Dios le siga usando. También a nuestro hermano Mario por su testimonio, gloria al Señor. Amén, a Dios le damos toda la gloria y toda la honra. Y así en esta preciosa noche pasamos la parte de nuestro hermano Luis González. Amén, para que él traiga todo lo que el Espíritu Santo haya puesto en sus labios. Gloria al Señor. Nuestro hermano Luis con nosotros. Aleluya. Poderoso. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga más. Amén. Poderoso Dios. ¿Cuántos están en victoria? Amén. Poderoso Dios. Le damos gracias a nuestro Dios, hermano, porque nuestro Dios es tan bueno, bendito Jesús, Señor. que nos permite llegar a la casa de Dios para gozarnos de las ricas bendiciones que nos ha dado en este día maravilloso. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a mis pastores, bendito Jesús, le damos gracias a cada hermano, bendito Jesús, a las visitas, bendito Jesús, por llegar a este lugar. Y es un privilegio predicar esta santa y poderosa palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, de lo cual no nos encontramos que somos merecedores de ella, pero por su gracia, bendito Jesús, Dios es bueno. Bendito Jesús. Y le pido a los hermanos, ¿verdad?, que abran su Biblia rapidito, el tiempo ha ido un poquito largo, bendito Jesús. Yo le dije al pastor, diga al hermano Mario que haga el llamado y ya está. El pastor no quiso, bendito Dios. En el libro de los Hebreos, poderoso Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Poderoso Dios. Tengo dos versículos para leer, bendito Jesús. El número 1 está en Hebreos 10:4. Poderoso Dios. Y el otro está en Juan 1:29. Poderoso Dios. Poderoso Dios, porque mientras la pastora daba el estudio, ¿verdad? La pastora daba el estudio y yo estaba trabajando en mi casa en lo que el Señor me había dado, ¿verdad? Yo decía, la verdad que el Señor tiene control sobre todas las cosas. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Amén. ¿Tienen los hermanos Hebreos 10:4? Amén. Se lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los santos digan amén, Jesús. Amén. Poderoso Dios. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el viejo pacto. Bendito Jesús. Ahora en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderoso Dios. Un sacrificio universal en un nuevo pacto. Poderoso Dios. Le pido a mi pastor, ¿verdad?, que se deje usar por Dios. Pastor, llega una oración que me quite estos nervios, papá. Estoy nervioso, pastor, por favor. Que Dios hable en nuestra vida. Poderoso Dios. Vamos a orar, amado. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos reunimos delante de tu presencia. Te damos gloria y te damos honra. Señor amado, en esta preciosa noche, aquí tu siervo ha de predicar esta palabra poderosa, Padre, la cual tú has puesto en sus labios. Te pido, Dios, que tú le uses como el canal de bendición, Padre amado. Aquí hay un pueblo hambriento, Padre, para recibir la palabra que tú tienes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Dios mío, con toda libertad, como siempre lo has hecho, Padre, en este lugar, para gloria y honra de tu nombre, Señor. A ti te lo glorificamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vive Dios. Poderoso Dios. Adoramos su nombre. Bendito Jesús. Dígale a su hermano que esté sentado en el tema de hoy. Aunque esté sentado, dígale. Mire un hermano y dígale. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Poderoso Dios. Se puede sentar los hermanos. Bendito Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro Dios porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, bendito Jesús. Y Dios siempre trata con la vida de uno, ¿verdad? Yo me quedo a veces en mi casa sorprendido mientras estoy solo. Y la palabra es maravillosa. Yo no he encontrado otra cosa mejor en mi vida que la palabra de Dios. Mire que yo di cantazos, como dice el pastor, en el Bronx. Y nunca en la vida encontré algo mejor que la palabra de Dios. Pero vamos al mensaje, bendito Jesús, porque yo creo que Dios nos va a hablar hoy. Poderoso Dios. Dios le bendiga nuevamente. Amén.
Poderoso doy. Y ténganme paciencia, bendito Jesús. Yo tengo paciencia, pero me tienen que tener paciencia también. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Hermano, mire, mientras yo meditaba en este mensaje que Dios me estaba dando, meditaba y pensaba que desde la caída de Adán, el hombre, el ser humano ha tenido que bregar con dos grandes problemas. Número uno, que el hombre ha tenido que bregar toda la vida, que no se ha podido librar de él. En el viejo pacto fue el pecado y la muerte. En el viejo pacto usted puede buscar, bendito Jesús, que las personas buscaron cómo librarse de la muerte y del pecado y no se podía. Porque cuando leemos lo que el libro de los Hebreos, uno de los libros más maravillosos que yo he encontrado para estudiar, que me enseñe del pacto antiguo, encontraba que el libro de los Hebreos me enseñaba a mí que la sangre de los toros, de los machos cabríos, los sacrificios que se hacían, que eran una cantidad enorme por el pecado, no podían quitar el pecado del hombre. El hombre alcanzaba misericordia, bendito Jesús, pero el hombre no alcanzaba el perdón de pecado. Mire qué misterio tiene la Biblia. Y mientras yo meditaba que el número uno del hombre es el pecado. El pecado es lo único que causa división entre Dios y el hombre. Mientras el hombre, bendito Jesús, no sea libertado de la esclavitud del pecado, el hombre no puede estar en comunión con Dios. Por eso es que nosotros no pretendemos andar con una aureolita como los santos, pero sí hemos renunciado al pecado, una vida pecaminosa, al diablo, a los demonios, todo lo que no es de Dios, nosotros renunciamos a ello. Hoy veía una noticia con mi esposa, me daba una tristeza terrible. Un concilio gigante con una división terrible, hermano. Porque unos pastores predicaron en contra del paganismo. Una división enorme, terrible. Hablando de un concilio gigante, yo no estoy hablando que tiene millones de personas. Pero ya hoy en día no se puede hablar del pecado, ya no se puede acusar el pecado. Y ese es el enemigo número uno que tiene el hombre. El enemigo número dos que está siempre persiguiendo al hombre es la muerte. Se mueren niños, se mueren, los abortan antes de nacer, se mueren a cualquier edad. La muerte está pendiente para agarrar al hombre y llevárselo en cualquier momento. Pero la Biblia me enseña a mí en Romanos 5:14, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos estaban bajo pecado. Toda la herencia adámica, toda la naturaleza que heredamos de nuestros padres nos llevaba hacia el pecado. Mientras la pastora hablaba del nene que le rompió, eso lo hace la herencia adámica que está dentro de nosotros. Pero qué bueno que hay buenas noticias para nosotros. Porque nosotros nos podemos libertar de esa herencia. Nosotros podemos romper esa herencia, bendito Jesús, hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás que se rompió el pacto del diablo. Hace 2000 años atrás que los pactos satánicos fueron rotos en la cruz del Calvario. Yo decía, wow, qué cosa más tremenda, hermano. Que yo creo que los únicos que se van en el rapto para arriba son los que han roto la relación con el pecado, que no son amigos del pecado. Una iglesia que no participa en nada de lo que participa el mundo, porque el que se hace amigo del mundo, sea lo que sea, es enemigo de Dios. Yo decía, wow, qué tremendo es la palabra de Dios. Porque yo meditaba y decía, mira hermano, mientras yo estudiaba el pacto antiguo, bendito Jesús, que Dios me ha dado la oportunidad de poder, ¿verdad?, estudiarlo. Porque leímos en Hebreos 10:4 que decía, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No puede. Yo meditaba en Salomón. Meditaba en hombres que hicieron cientos y cientos de miles de sacrificios en el Viejo Testamento para librar, para agradar a Dios.
pero nada podía, bendito Jesús, quitar el pecado. Hebreos 10:1 dice, hermano, dice que esos sacrificios que se efectuaban cada año no pueden ser perfectos a nadie. Usted oye a los hermanos hoy en día: yo no soy perfecto, yo no puedo vivir en perfección. Yo digo: Señor, ¿a dónde estarán leyendo? Porque la Biblia me dice a mí en este libro de los Hebreos que con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Porque es el sacrificio de Cristo, no es un sacrificio de hombres. Yo decía que este libro de los Hebreos, yo le recomiendo a cada hermano, que pase tiempo, bendito Jesús, en este libro. Dice que Hebreos, hablando en el capítulo 10, que es un capítulo maravilloso, que esos sacrificios cada año que se hacen, lo que hacen es recordar los pecados que no pueden limpiar la conciencia del hombre. Cuando usted está dentro de una religión que se convierte en un religioso, que lo que usted está practicando es un sacrificio, oiga, que usted cree que va a alcanzar la salvación a través de ese sacrificio, usted se convierte en un sacrificio religioso que no puede limpiar la conciencia de los hombres. Pero qué bueno que cuando usted va al libro de los Hebreos, yo hablé en Nueva York, yo creo que fue cuando fuimos allá donde los muchachos, y yo hablé cómo limpiar la conciencia, cómo Dios nos limpia la conciencia a través del sacrificio de Cristo, que nos limpia. Hebreos 9:14, Dios nos limpia la conciencia con la sangre de Jesucristo para que sirvamos al Dios vivo. Que el diablo no está detrás de ti como un martillo: tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste, tú pecaste. No, hermano, hay poder para romper. Bendito Jesús, que Dios liberta, que Dios rompe cadenas, que Dios le da una conciencia nueva a uno, porque uno es nueva criatura, es limpio con la sangre del Cordero. Nosotros, bendito Jesús, mientras yo meditaba, oigan este versículo, hermano. En el libro de los Romanos, mientras yo miraba este versículo, la Biblia dice, Romanos 5:14, porque la muerte y el pecado andan juntos. Yo no sé cuántos lo saben. El que peca se muere. Bendito Jesús, la Biblia dice en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice que cuando pecó, dice que la muerte siguió el pecado, no obstante de aquellos que no cometieron el pecado como Adán, pero seguían cometiendo pecados. Y yo le preguntaba, yo decía, pero ¿por qué la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Porque en Moisés, bendito Jesús, aparece la ley mosaica, que le puso un freno al pecado, pero no lo eliminó. Oiga esto, hermano, porque la ley sacó a reducir lo que era pecado. Y la muerte estaba en victoria. Se creía que no la iban a acusar, pero ella iba a tener un final, bendito Jesús. El pecado iba a tener un final, la muerte iba a tener un final, bendito Jesús. Y meditaba, yo decía, wow, qué tremendo. Que la ley no quitó la muerte, pero la paró. Que no quitó el pecado, pero lo acusó. Y la ley trajo, bendito Jesús, grandes beneficios al hombre. Los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado, pero el hombre alcanzado a misericordia, el hombre podía seguir viviendo agradando a Dios, aunque no quitaba el pecado, hermano. Meditaba yo en mi casa los otros días y yo decía, wow, esto, bendito Jesús, la ley, muchos no se dan cuenta que practican muchas cosas, muchos rituales que todavía están bajo la ley, y nosotros estamos bajo la gracia. Y en Hebreos 9:11 dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Porque yo lo que no concibo es que si usted le pidió perdón hoy a Dios por un pecado, usted no puede volver a pedirle perdón a Dios por el mismo pecado, a menos que no le haya cometido. Porque cuando Dios limpia la conciencia, usted no vuelve a pedir perdón por el mismo pecado.
Porque usted tiene una conciencia limpia de que Él te perdonó, de que Él tiene el poder, la autoridad de quitar el pecado. Meditaba yo, decía, wow. Si los sacrificios de la ley mosaica no pudieron quitar el pecado, y meditaba yo, decía, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que esos sacrificios de la ley no pudieron quitar el pecado, entonces, ¿cómo se salvó desde Adán hasta Cristo? Que fue Cristo el que abrió el camino. Dice, Señor, esto está fuerte, porque ¿cómo se salvó? Hubieron gente salva en el antiguo pacto, en el viejo pacto, en el viejo testamento. Hubieron gente salva desde Adán y Eva, bendito Jesús. Hermano, y la Biblia tiene todas las respuestas de lo que usted quiera saber. Porque si el Espíritu de Dios no nos revela la palabra, si el Espíritu Santo no nos enseña algo malo, hay en nosotros. Entonces yo meditaba y decía, ¿cómo fue que meditaba en el caso específico de Abraham? Mire qué misterio, que Dios te lleva a casos específicos. Y meditaba yo en Abraham. Pero en el libro de Apocalipsis, bendito Jesús, nos ayuda a entender la revelación del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13:8 dice esto, tiene algo que yo le pido que usted lo pueda entender. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado el Cordero desde el principio del mundo. Mientras yo meditaba, decía, bueno, ¿a quién adoraron? Al anticristo, los que no tenían el nombre su nombre en el libro de la vida. ¿A quién adoraron? Adoraron al anticristo. Pero dice la Biblia, en este versículo final, terminando, dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y cuando usted busca la palabra inmolado, quiere decir ofrecido, sacrificado. Quiere decir que fue ofrecido en sacrificio desde el principio del mundo. Y cuando yo decía, wow, ¿cómo yo puedo entender que hubo en el territorio de Dios, en el mundo de Dios, antes de la fundación del mundo ya había un cordero inmolado? ¿Para qué, hermano? Para que los hombres pudieran alcanzar misericordia, para que los hombres tuvieran que esperar. Iba a llegar el momento donde en el mundo de Dios, que es bien difícil de explicar, hermano. ¿Por qué? Porque desde el principio del mundo ya Dios tenía un cordero inmolado. ¿Sabe lo que significa? Que ya Dios había proveído para la salvación del hombre. Esa es la misericordia, el amor de Dios. Y meditaba yo, ¿verdad? Que cuando Dios llamó a Abraham, Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y le hace una promesa terrible. Y le habló cómo iba a prosperar las naciones. Y le habló en el versículo 3 y le dijo, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Pero en Génesis, cuando le habla de Isaac, que Isaac representa a la iglesia, la promesa. Cuando le habla de Isaac, le dice en Génesis 22:18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Ahora le habla de una simiente, no le está hablando de Ismael, no le está hablando de Isaac. Cuando usted va al libro de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas dice, bendito Jesús, la Biblia nos habla de que Abraham llegó viejo. Mire esto. Y Abraham, la Biblia dice que Abraham murió de viejo. Yo miraba la edad de Abraham y decía, wow, Abraham duró mucho, ¿sabe? Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted va en Hebreos 11, usted encuentra a Abraham como uno de los héroes de la fe. Abraham. Y cuando Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando de que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y mientras yo miraba esto, yo decía, ¿verdad que la palabra de Dios es lo más poderoso que le puede pasar a que el hombre puede encontrar?
Porque la Biblia me dice a mí que Dios hizo un pacto con Abraham. Y cuando yo miraba este pacto que Dios hizo con Abraham, hermano, yo miraba la fidelidad de Dios. Yo miraba el poder que había en Dios. Que la muerte no podía detener lo que Dios había establecido con Abraham. La muerte no lo podía detener, hermano. Y meditaba, mire, yo decía, mire, hermano, lo que dice la Biblia. En Gálatas 3:16 dice que la simiente que se le prometió a Abraham, dice que esa simiente era Cristo Jesús. No era ninguna de la descendencia de Abraham, sino era Cristo que se le había prometido esa simiente. Y mientras yo miraba Hebreos 6:15, dice que, mire lo que dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, ¿quién? Abraham. Dice que alcanzó la promesa. Oiga esto, hermano, pero no se queda la cosa ahí. Y cuando yo buscaba y decía, yo quiero algo más contundente, porque la Biblia tiene todo, y yo sabía que el Espíritu a algún lado nos quería llevar, a algún lado me quería enseñar, y me llevó a Juan 8:56. Y cuando yo leí San Juan 8:56, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi día. Cristo está hablando. Cristo está hablando de que Abraham había de ver mi día. Dice que vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Dice la Biblia, lo vio y se gozó. Miren lo que dice. Pero una pregunta que le voy a hacer, hermano. Si la Biblia dice que Abraham murió de viejo, que Abraham no vio lo prometido cuando Abraham murió, pero ahora como Abraham, Cristo dice, Cristo hablando por su propia boca, que vuestro padre Abraham había de ver mi día. Cristo hablando de él, dice que lo vio y se gozó. ¡Santo! Yo decía, wow, la verdad es que el sacrificio de Cristo, hermano, tiene un poder maravilloso, tiene un poder que ni la muerte puede detener lo que Dios va a hacer con la vida de un hombre. El libro de los Efesios tiene una revelación de qué pasó con Abraham. Y cuando yo miraba en el libro de los Efesios, en Efesios 4:8, 4:9 y 4:10, tiene lo que yo andaba buscando. Porque hablando de Cristo, Efesios 4:8, hablando de Cristo, dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cristo. ¿Qué era la cautividad, hermano? La cautividad era el seno de Abraham, donde estaban los salvos. Los que se habían salvado. ¿Por qué era un sitio de cautividad? Porque se podía ver del infierno a donde estaba el seno de Abraham, y del seno de Abraham se podía ver el infierno. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Mira el verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Cristo había descendido a buscar al seno de Abraham. Yo me imagino, hermano, mientras yo meditaba en esto, yo decía, yo me imagino, ¿verdad? En el momento en que Abraham vio a Cristo, porque la Biblia dice que lo vio y se gozó. Lea San Juan 8:56 para que usted vea qué cosa más tremenda lo que dice ese versículo. Y yo miraba y yo decía, yo estoy seguro, hermano, que cuando Abraham vio a Cristo, lo reconoció y dijo, esa es mi simiente. Ese fue el pacto, la promesa que Dios había hecho. Yo me imagino que Abraham dijo, muerte, tú no pudiste detener lo que Dios me prometió, porque mi Dios promete y Él se cumple. Él estaba en ese sacrificio tan poderoso, hermano, que el diablo no puede detener lo que Dios va a hacer. Dice el verso 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se hablaba de Cristo, hermano, que el mismo que descendió, subió a los cielos para llenarlo todo. No hay necesidad, bendito Jesús, de estar vacío, porque podemos estar llenos. El sacrificio de Cristo, hermano, es algo maravilloso en la vida de un hombre. Y meditaba yo las cosas que hizo el sacrificio de Cristo en Jesús.
Porque aparentemente usted ve los beneficios que trajo el sacrificio de Cristo a Jesús. Y cuando meditaba en Filipenses, en el capítulo 2, verso 5, la Biblia me dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, que era como Dios, que sabíamos que era Dios, dice, no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Dijo: espérate un momento, yo soy Dios. Yo puedo usar los poderes de Dios, pero sin embargo no los usó. Sino que como hombre, bendito Jesús, como hombre, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora dice que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo en nosotros. Que nos humillemos. Que haya ese sentir, bendito Jesús. Y yo decía: wow, qué sentir más poderoso de darle muerte a esta naturaleza, bendito Jesús, en la cruz. Llevar, crucificar el viejo hombre. Que haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Fue la cruz, muerte de cruz, lo más bajo, lo más humillante que podía sentir. Sin embargo, dice que murió en la cruz. Pero como muere como hombre, bendito Jesús, viene el Espíritu Santo y lo resucita de entre los muertos. Lo resucita y le da vida. Y Dios dice, después de la resurrección de Cristo, después en el verso 9, por lo cual, como murió en la cruz, resucita, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ahora Cristo tiene una posición la más elevada, la más alta que nadie ha podido tener en el reino arriba, la tiene Cristo. Lo sumo es lo máximo, hermano. No hay un lugar más alto que ese. Ahora, después de la muerte se le da que lo exaltan hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo he visto gente orando en el nombre de Jehová. Yo los he visto. Y yo decía: wow, qué tremendo. ¿Dónde aprendería eso? Poderoso Dios, porque nosotros no escatimamos nuestro Dios, porque es nuestro Dios, nuestro Padre. Pero nosotros no podemos salirnos del contexto bíblico de lo que diga la Biblia. Los tres son uno. Pero la Biblia dice que se le dio un nombre a ese que murió en la cruz, que es sobre todo nombre. Que el diablo tiene que arrodillarse, que los demonios tienen que arrodillarse, que los enemigos del evangelio tienen que arrodillarse. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted menciona a Jesús, a mí me encanta mencionar el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Eso es para los que oran sentados. Eso es para el que está cansado y ora acostado. Poderoso Dios, eso no es lo que dice. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están primeramente en los cielos. Usted verá los beneficios que trajo la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, arriba, aunque usted no lo crea. Yo nunca lo había visto, pero no como el Espíritu le enseña a través de la Biblia a uno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que allá arriba se tiene que doblar toda rodilla en ese nombre. Imagínese usted cuando él entró al cielo, como el único mediador entre Dios y los hombres, dice: aquí vengo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que entró Jesucristo, hombre. Y como salió del sacrificio como el cordero inmolado, Apocalipsis 5. ¿Sabe una cosa, hermano? Se le da un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando ahora en ese nombre, en el cielo, tienen que ponerse de rodillas cuando se menciona el nombre de Jesús. Mira lo grande, lo poderoso que hizo el sacrificio de Cristo. Pero no solamente en el cielo, hermano. Eso es un nombre maravilloso. Yo no sé si usted vive enamorado de ese nombre, hermano. Pero yo le decía a mi esposa, yo le decía a mi hija, mira, ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué? Cristo está a las puertas, hermano. El arrebatamiento está a las puertas. Cristo está por sonar la trompeta, por buscar la iglesia, bendito Jesús, para rendémonos. Oigan, lo importante que es conocer esta palabra, que hay todavía oportunidad
cielo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra. Porque cuando Jesús se le aparecía al gadareno endemoniado, lo primero que hacían, que caía de rodillas. ¿Quién eres? ¿Por qué viene a atormentarme? ¿Sabe una cosa, hermano? Los demonios se tienen que poner de rodillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre más poderoso, más grande. Y todavía la Biblia me dice que se doblará toda rodilla en el cielo. De los que están en la tierra y en el infierno se tienen que poner de rodillas los demonios, los prendidos en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice? Después de la muerte, el sacrificio de Cristo, que toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Dios. Sobre todas las cosas le gusta el diablo, le gustan los demonios, a los que apostatan. Jesucristo es Dios y se acabó. No lo busque en otro lugar. No lo busque, hermano, que ese es el que tiene el poder. El apóstol Pablo, bendito Jesús, el apóstol Pedro, nos revela algo maravilloso en Primera de Pedro. Nos revela que la destrucción del pecado y de la muerte fue un plan divino establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Santo Jesús. Dios tenía un plan divino para destruir el pecado, la muerte, antes de la fundación del mundo. Porque las cosas no cogen a Dios de sorpresa. Poderoso. Miraba yo que la gente planea cómo hacerle daño a la iglesia. La gente planea cómo hacerle daño a la gente de Dios. Y se creen que ya Dios no lo vio de antemano. Aleluya. Que ya Dios no estaba escuchando antes de que el pensamiento llegue a la mente. Ya Dios sabe lo que yo estoy pensando. Señor. Y a Dios nadie lo coge de sorpresa. Eso es. Aleluya. Porque la destrucción del pecado y de la muerte fue un plan divino. Ya Dios lo había dicho antes de la fundación del mundo. Yo voy a destruir el pecado y la muerte. Gloria a Jesús. Por eso fue que en Primera de Pedro 1:18 dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. ¿Qué pasó aquí, hermano? Gloria a Dios. Que Pedro le habla, bendito a los expatriados. Dice: ¿ustedes? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes quieren volver otra vez a ser esclavos del diablo, de los demonios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No te das cuenta que tú fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual tú recibiste de vuestros padres? ¿Qué herencia nos dieron nuestros padres? Adán, estamos hablando de la herencia adámica. Fue el pecado, es la muerte. Pero él le dice: de la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dice: wow, qué tremendo. Cosas corruptibles como oro y plata. Tú no fuiste rescatado por un sacrificio humano. Tú no fuiste rescatado con cosas corruptibles. La muerte del pecado estaba ya por llegar. Aleluya. Versículo 19, 1:19 de Primera de Pedro. Si no, Pedro dice: con la sangre preciosa de Cristo. Mira con la expresión de Pedro. Pedro ve la sangre de Cristo preciosa. Y meditaba yo. Decía: wow, qué tremendo. Que aquel látigo romano, aquellos gladiadores romanos, experimentaron el poder de la sangre de Cristo y no fueron santificados. Porque Dios ve lo que está dentro del hombre. Dios ve lo que el hombre necesita, la necesidad que había. Y aquellos lo hacían por martirizar, por perjudicar, por herir al maestro. Santo poderoso. Pero qué cosa maravillosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El único cordero perfecto se llama Jesucristo. El único cordero que pudo cumplir con la ley de Dios, con la ira de Dios, fue Jesucristo. Señor, aleluya. Pero el verso 1:20 dice, Primera de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde la fundación del mundo,
Desde la fundación, cuando Dios fundó, cuando dijo Dios sea la luz, fuera la luz, fueron todas las cosas. Ya primero, antes de todas las cosas, ya Dios tenía un cordero sin mancha y sin contaminación. Antes de todas las cosas, hermano. Qué cosa más tremenda. Pero manifiesto los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué pasó? Que en el plan de Dios, Dios tenía ya el cordero inmolado, el cordero sacrificado en el mundo de Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que se manifestó en los postreros tiempos para usted y para mí. Que los profetas del Viejo Testamento, hermano, no pudieron saborear esto. Fue manifestado para la iglesia de Cristo. Gloria, aleluya. Dice, manifestado los postreros tiempos por amor a vosotros. Y digo, Señor, ¿cómo yo voy a negar el amor de Dios? ¿Cómo yo voy a negar lo que tú hiciste por mí en la cruz? ¿Cómo yo voy a negar ese sacrificio tan poderoso? Pero mire, hermano, cuando yo leía este versículo de Oseas, capítulo 13, verso 14, dice de esta manera: de la mano del Señor los redimiré y los libraré de la muerte. Es tremendo este versículo. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh muerte, yo seré tu muerte. Con la muerte yo te voy a destruir, muerte. ¿Qué cosa? Mire, hermano, usted lo verá como contraproducente, como habla. Destruiré la muerte. Yo seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dice la Biblia que dice, wow, que Dios no va a tener misericordia con la muerte. Que Dios no va a tener misericordia con el Seol. Que cuando llegue el momento de él enjuiciar el pecado, él va a esconder su mirada, va a esconder de la vista de la misericordia. No va a haber misericordia, porque el tiempo de la gracia, el tiempo de misericordia es ahora. Y él dice, yo muerte seré tu muerte, yo te voy a destruir. Yo decía, wow, hermano, si la Biblia tiene el manantial de vida más maravilloso que puede existir, bendito Jesús. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible por la ley, hermano, la ley era imposible. Por cuanto era débil, por cuanto a la carne. ¿Qué pasaba? Los sacerdotes envejecían, se corrompían. Había que estar en el cambio de sacerdocio todo el tiempo, había que estar. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora viene Dios, un plan divino de Dios. Yo miraba los versículos de Isaías y decía, ¿cómo puede ser esto? Que Dios lo sujetó a padecimiento. Que fue el plan divino de Dios, poner a su Hijo en ese lugar. Ahora la Biblia me dice a mí, hermano, que Dios en su infinita misericordia me envía a Cristo en semejanza, lo forma como al hombre, lo encarna. Y dice, ¿sabe una cosa? En esa carne yo voy a condenar el pecado. Porque la única carne que podía condenar el pecado era la carne de Cristo. Porque cuando usted va, bendito Jesús, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y 13 de los Hechos, el capítulo 13 nos dice que en ese cuerpo no había corrupción. Que ahí podían poner el cáncer, la enfermedad, lo que fuera. Y ese dice que ahí sí se podía, porque ese cuerpo estaba preparado, que podía destruir el cáncer, podía destruir. Y papá dijo, ¿sabe una cosa? Yo voy a poner la muerte, por la muerte de mi Hijo en su carne. Y dice la Biblia que destruyó el pecado, con la muerte de su carne destruye el pecado. El pecado está destruido. Lo que hay que renunciar a él, lo que hay que decirle, se acabó pecado. Yo tengo poder y autoridad en contra tuya. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice esto, hermano, yo quiero que tú oigas esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Agárrese ahora. Santo.
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Porque Cristo padeció por vosotros en la carne, dice aquí. Primero de Pedro 4:1. Dice que tú y yo nos armemos del mismo pensamiento. Porque mire cómo termina diciendo, pues el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si usted y yo nos armamos del mismo pensamiento de Cristo, porque Cristo padeció en la carne, dice la Biblia. Y dice que si tú y yo nos amamos del mismo pensamiento, si tú y yo también tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios para terminar con el pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La decisión no es del hombre, la decisión no es de Dios, la decisión es del hombre. Meditaba, yo decía, en el viejo pacto el Cordero no pudo quitar el pecado. Pero cuando la Biblia dice que cuando Jesús vio a Juan, cuando Juan vio a Jesús que venía a bautizarse en el Jordán, cuando lo vio dijo, espérate un momento, este es mi primo y yo no lo conocía, yo no sabía el poder que había en mi primo, pero este es el Cordero que me ha estado esperando toda la vida. Este tiene el poder para quitar con un solo sacrificio, un sacrificio universal, que había que paralizar los corderos, había que paralizar las toras, las vacas, las palomas, los sacrificios por el pecado, porque había un sacrificio universal que tenía el poder para quitar el pecado del mundo entero. ¿Qué clase de poder? ¿Qué clase de autoridad, bendito Jesús, en ese pacto? Cristo cumplió con todos los requisitos necesarios como un cordero perfecto. Cuando Isaías lo vio, Isaías 53:7, dice, como cordero fue llevado al matadero. Dice que enmudeció, no abrió su boca. Hicieron con él como quisieron. Pero cuando él iba ahí, él decía, Luisito, yo voy por ti. Decía, Javi, yo voy por ti. Mario, yo voy por ti. Yo no voy a abrir mi boca. Yo voy a sufrir porque yo voy a llegar donde yo tengo que llegar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque era el único sacrificio que podía libertar al hombre de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del infierno. Qué bueno es poder decir, Cristo me hizo libre. Poderoso. Dios dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena en un santuario terrenal, año tras año ofreciendo los mismos pecados, por el mismo pecado. Qué cosa tremenda, hermano. Mientras yo meditaba, decía los beneficios que tuvo la sangre, el poder, el sacrificio de Cristo, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote entraba temblando por el miedo que tenía, aunque había ofrecido 2 sacrificios de sangre, uno por él y uno por el pueblo. El primero le garantizaba la vida dentro del lugar santísimo. Ningún sumo sacerdote murió dentro del lugar santísimo, hermano. Ni en las crónicas ni en la Biblia, bendito Jesús. Porque había una tipología de un sacrificio que tenía el poder, la autoridad en contra de la muerte. Que la muerte no se podía levantar cuando se decía el sacrificio que representa a Cristo. Aunque era una tipología, tenía el poder, la autoridad de detener la muerte, bendito Jesús. En Hebreos 9:11, hermano, Hebreos 9:11 nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, que había algo que todavía no se había manifestado en la iglesia. Había una bendición que estaba por llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice aquí que estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, que había algo que todavía usted y yo no hemos recibido. Todavía hay muchas bendiciones que usted y yo no las hemos visto como Abraham ni de lejos, hermano. Porque yo no pierdo la esperanza de un día poder caminar por esas calles de oro y decir, esto es lo que Dios me prometió. El diablo no me puede quitar lo que Dios me ha dado, hermano. Dice que estando Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más y amplio tabernáculo, no hecho de mano, no de esta creación. Cuando hay una comparación terrible cuando Dios habla con un tabernáculo no hecho de mano. Está hablando de lo que Dios le reveló a Moisés en el monte en Éxodo 20 cuando le dijo, mira el tabernáculo de acuerdo al modelo que yo te he mostrado en el cielo, porque hay un tabernáculo de Dios que dice que morará con los hombres, que los hombres morarán en el tabernáculo de Dios, y esa es nuestra esperanza, hermano.
Y entonces Cristo dice que entró. Dice que Cristo como sumo sacerdote, por el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, quiere decir que es de arriba, no de esta creación. Y dice la Biblia, en el versículo 12, que Cristo no entró como entra el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote entraba con sangre ajena y su cuerpo solamente era del cordero que se sacrificaba, se quedaba afuera, era quemado en el altar. Pero con Cristo pasó algo mucho más diferente. Cristo hizo algo que nunca se había hecho antes en la vida. Dice la Biblia en Hebreos 9:12, y no por sangre ajena, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, salvación eterna para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Que Cristo no entró en un tabernáculo de la tierra. Cristo entró al tabernáculo de arriba como el Cordero de Dios, con la sangre, con su propio cuerpo. El cuerpo de Cristo traspasó los cielos y dice la Biblia que nos abrió un camino nuevo que antes no se había manifestado, que el hombre tiene acceso al trono de Dios por un camino nuevo, amplio, limpio, que Él nos abrió a través del velo que dice que es su cuerpo. Bendito Jesús. Eso es una bendición maravillosa. Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del celestial, del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios por nosotros. Cristo no entró al tabernáculo de Moisés. Cristo entró al cielo mismo. Nos dice, bendito Jesús, que era figura. El tabernáculo de Moisés era figura del tabernáculo celestial. Hebreos 9:26, hermano. Oiga, yo quiero que tú oigas este versículo. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Oiga esto. Cuando yo miraba y decía, espérate un momento. La Biblia dice que los sacrificios que se efectuaban muchas veces. Entonces el libro de los Hebreos está comparando el sacrificio de Cristo con los sacrificios que se hacían. Y dice aquí, de otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vuelve y nos revela la Biblia que desde el principio del mundo había sido un sacrificio por el hombre, por la humanidad, para que el hombre pudiera alcanzar el perdón de pecados. ¿Pero qué pasó? No se me ha olvidado lo de Abraham. No se me ha olvidado, no crea que se me olvidó lo de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque la única sangre se manifestó antes de la fundación del mundo. Pero Abraham y los salvos del Viejo Testamento tuvieron que esperar que el verdadero Cordero fuera sacrificado, porque era el único que alcanzaba perdón de pecado. Nadie podía recibir. Y Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, cuando Jesucristo dijo nadie, es ni Abraham. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Sabe por qué? Tuvieron que esperar en el Viejo Testamento, tuvieron que esperar en el seno de Abraham la muerte de Cristo, porque era la única sangre que podía quitar el pecado. Y ellos habían alcanzado misericordia, porque Dios había hecho un sacrificio en el territorio de Dios, pero ahora había que hacerlo aquí en la tierra por el hombre. En cambio, decía, wow, ¿qué clase de poder hay en la sangre de Cristo, hermano? ¿Qué clase de poder? Dice que sería necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Quiere decir que el sacrificio de Cristo puede quitar el pecado del medio. Ya no es un problema para los hijos de Dios, pero es un problema para el pecador. Es un problema para el que peca, bendito Jesús, porque no puede ser limpio, no puede ser perdonado el que comete pecado. Es una bendición exclusiva la sangre de Cristo para todo aquel que reconoce quién es Cristo. Estoy cansado de pecar, ya yo no quiero pecar más nada.
Estoy cansado de esta vida, yo quiero cambiar, bendito Jesús. ¿Qué hace Cristo? Dice, ven donde yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, bendito Jesús. Pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo trajo beneficio a la tierra y también al cielo. Mientras yo me gozaba, hermano, porque yo me gozo leyendo la Biblia. Yo salgo con mi esposa y yo me llevo la Biblia. Y con Cristal los llevo a los apoyos, me los llevo a los lugares y le digo, váyase. Me quedo en el carro encerrado con la Biblia. Y ahí Dios trata con uno. Pero mire esto, hermano, yo quiero que usted vaya, que abra su Biblia y mire este versículo. Hebreos 9:23. Porque dice Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Cuando usted mira para atrás este versículo, nos habla y nos enseña que cuando Moisés estaba en el tabernáculo, con la sangre roció el libro de la ley, roció todos los vasos del templo, todos los instrumentos del templo fueron rociados con la sangre de un cordero. Por eso es que el que vio el libro de los Hebreos dice que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero, dice terminando, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Oiga esto, hermano. Porque lo que fue figura fue santificado, fue rociado con la sangre de un cordero. Pero las mismas cosas celestiales, lo de arriba, cuando Cristo entró al verdadero tabernáculo, hermano, entró con su propia sangre. La Biblia dice que fueron santificados, purificados con mejores sacrificios que los que se hicieron en el tabernáculo de Moisés. Quiere decir que el cielo tuvo grandes beneficios cuando el sacrificio del Cordero de Cristo entró. Dice Hebreo, eso no lo dije yo, hermano. Dice que, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. El poder que hay en el sacrificio de Jesucristo, hermano. Dice la Biblia, el sacrificio de Cristo venció la muerte. Poderoso Dios. Cuando el hombre cae, Adán, tenía que venir otro Adán, bendito Jesús, para poder librar al primer Adán. Porque el hombre no tenía la capacidad de poder ofrecer un sacrificio que agradara a Dios. Primer Adán nos mata, nos vende al pecado, trajo la ruina universal, el pecado universal. Pero tuvo Dios que enviar el segundo Adán. Lea Romanos capítulo 5 y 1 Corintios 15, que nos habla de los dos Adanes. Como el primero trajo ruina, como el otro trae vida. Como el otro trae, el segundo Adán trae restauración, vida eterna. Yo meditaba y decía, wow. En el libro de los Efesios, en Hebreos, perdón, el versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos pecaron, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El diablo está destruido, dice aquí, con la muerte de Cristo. El pecado está destruido con la muerte de Cristo. Solo tenemos que resistir al diablo y irá de nosotros. Eso es lo único que hay que hacer. Usted no tiene que ser un guerrero con una espada en mano. Usted lo que tiene que armarse de lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a mí dice aquí que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y un imperio es alguien que tiene un ejército poderoso de naciones. Santo Dios. Pero qué bueno que la muerte está destruida. Y dice aquí que destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
Ahora yo entiendo porque yo estuve enfermo y no podía levantarme cuando estaba preparando este mensaje. Una guerra increíble, hermano. Enfermo en mi casa y decía, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Decía el Señor, yo tengo que predicar y mira cómo yo me siento. Porque Él no quiere que sepa que Él está destruido, está derrotado. Él está derrotado, hermano, está derrotado en el nombre de Jesús. Por eso es que el versículo 15 dice, Hebreos 2:15, esto fue lo que vino a Cristo. Porque si hay algo que la gente le tiene miedo, es a la muerte. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? Diga la verdad, hermano. Si miente, está en problema con Dios. Mejor no levante la mano, mejor no diga. Porque si hay algo que atemorizó al hombre por generaciones enteras, por eso dije que los dos enemigos mortales del hombre desde que Adán y Eva pecaron fue el pecado y la muerte. Porque la muerte aterrorizó a la humanidad por toda una generación hasta que llegó la ley. Pero la paralizó, pero no la destruyó. Dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre estaba sujetado por el pecado, por la maldad, pero Él vino a librarlos. Cristo no quiere que el hombre sufra. Cristo no quiere que el hombre esté en la consecuencia toda la vida cargando, atemorizado, me voy a morir un día. ¿Para dónde yo voy a ir, hermano? Hay oportunidad de salvación. ¿Saben una cosa? Dice Apocalipsis 1:18, que cuando Cristo vence al diablo, los demonios, al infierno. Dice Apocalipsis 1:18. En el versículo 17 dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Pero el 18 dice, yo soy el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He aquí yo resucité de los muertos. Yo vencí la muerte. Cristo es la primicia de la resurrección. Cristo es la primicia de los muertos. Venció, descendió ahí abajo. Yo meditaba, wow. Yo me imagino cuando Él se enfrentó a Lucifer y le dijo, ¿sabe qué? Yo vine a conquistar lo que tú le quitaste a Adán. Porque el primer Adán era hombre y yo he venido en condición de hombre a vencerte. Tuvo que el Espíritu Santo resucitarlo porque era un hombre, hermano. Eso es que hay que entender las dos naturalezas de Jesús. Pero fue y le dijo, espérate un momento. Ahora yo tengo las llaves de la muerte. Ahora yo soy el que soy ahora. Ahora yo estoy vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que a mi Cristo la muerte no lo podía retener. La muerte no podía decir a Cristo, me voy a quedar contigo. Porque en Él estaba la vida. Él dijo, Cristo dijo cosas lindas. Cristo dijo, yo tengo poder, la voy a poner, a mí nadie me la quita, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque ese es el Cristo que usted y yo le servimos, hermano. No es para estar cabizbajo. ¿Sabe qué? Usted tiene un Cristo poderoso, usted tiene un Cristo maravilloso. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me levanto de entre los muertos, vivo por los siglos. Ahora tengo la llave de la muerte. ¿Sabe qué? Yo vencí la muerte porque yo resucité de entre los muertos. La muerte no se enseñorea más de mí. Ahora tú tienes que amarte del mismo pensamiento, que la muerte no se enseñorea. A mí me gusta como Cristo dijo. Cristo dijo, el que cree en mí no verá muerte. Yo tengo la vida y tengo la vida eterna. La muerte no se puede enseñorear del hombre. Yo decía, yo soy de los más viejitos aquí, hermano. Pero si me voy adelante, a mí la muerte no me puede detener. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo Jesús no muere, sino que duerme. Hasta que suene la trompeta, entonces papá dice, ¿sabe qué? Tú primero. ¿Cree qué privilegio de ser más viejito? Poderoso Dios. Estamos acabando, hermano, ya estamos acabando. Fue que me entregaron un poquito tarde, pero eso lo entendemos.
Cristo, llegará el día, hermano, que acaba con el diablo. Llegará el día que acaba con el pecado. Llegará el día que acaba con el falso profeta, con el anticristo. Llegará el día que acaba con el infierno. Yo decía, wow, le va a llegar el día a cada uno de ellos. Y en Apocalipsis 20, la Biblia dice, yo meditaba en esto, hermano, que el enemigo sabiendo, mire lo que hace el pecado. El enemigo sabiendo quién es Jesús, lo conoció allá arriba, no lo conoció. Sabía quién era o no sabía quién era. Sabía el poder que tenía o no sabía el poder que tenía. Pero Lucifer dijo en su corazón, lo voy a vencer. Así hay gente en la iglesia. Son embajadores del diablo y dicen, no, yo no voy a vencer a esto, yo lo voy a vencer. Pero ¿sabe lo que dice Apocalipsis 17, 14? Que va a llegar el día que Lucifer le va a hacer frente al Cordero. Y Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero. Pero hay un Cordero que ahora, mire qué raro, un Cordero que ahora pelea. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. Le va a dar 2 cabezazos terribles. Dice, porque eres Señor de señores, Rey de reyes. No sabe con quién se está metiendo. No sabe, el que se meta con la iglesia no sabe con quién se está metiendo. ¿Por qué, hermano? Porque los que estaban con él, con el Cordero, oiga esto, pongan atención a esto. Pero los que están con el Cordero serán llamados elegidos y fieles. Los que venimos a pelear con el Cordero es la iglesia de Jesucristo. Los que nos fuimos en el rapto, hermano. Yo le voy a decir a mi papá, yo quiero mi caballo blanco, pero blanco, completo blanco. Yo no quiero ni una manchita. A mí me encantan los caballos blancos. Nosotros tenemos unos blancos en Ecuador. Pero mire el nombre que se le da. ¿Sabe una cosa? El diablo va a decir, voy a pelear con el Cordero, porque el Cordero cualquiera lo vence. Pero mi Biblia dice que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero que nosotros tenemos dice que lo vencerá. Y los que vienen con el Cordero serán elegidos. No es cualquier guerrero el que viene con el Cordero. Son gente elegida por Dios. Son gente santa, santificada, separadas, apartadas del pecado. Gente que vivieron para Dios en integridad. Que le dijeron a Dios, yo estoy dispuesto, pídeme que yo te doy. Yo decía, wow, qué bendición poder llegar con el Cordero. Y uno ver adelante el Cordero peleando y uno atrás. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que la sangre llega hasta la brida del caballo del Cordero. Dice la Biblia que sus ropas están bañadas de sangre. Este no viene a jugar ahora y trae una espada que va a estar la cabeza volando, hermano, que usted no tiene imaginación. Ese es nuestro Cordero. Apocalipsis 20 dice que llegará el juicio donde van a echar al diablo que se reveló en el cielo, que es el padre del pecado. Y para usted destruir el pecado, usted tiene que destruir lo que produce la semilla del pecado. Si usted tiene un árbol en una hacienda y ese produce mala semilla, córtelo para que usted vea que no va a retoñar por ningún lado esa semilla. Arránquelo, envenénelo, quémelo, haga algo. Pero llegó el momento donde Dios dijo, ¿sabe qué? Dios dijo, voy a acabar con el padre del pecado. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. No le dijo solamente lago de fuego.
Le dijo, yo te lo voy a subir la temperatura, hermano. Estuve chequeando la temperatura del centro del sol. Estuve chequeando la temperatura del centro de la Tierra. Y los científicos han encontrado un planeta donde ellos garantizan que ese es el lago de fuego. Que las temperaturas que hay en ese planeta no se pueden medir. Y yo dije, bueno, tiene lógica. Porque no se puede medir la temperatura del lago de fuego donde van a ser lanzados. Y dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las primicias del lago de fuego. Las primicias que habían entrado al lago de fuego, dice la Biblia, donde estaban la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos, porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios no va a pasar por alto el pecado. Aparentemente a Dios tú lo ves que se le olvidan las cosas, aparentemente. Pero va a llegar el día donde los hombres y las mujeres, muertos y vivos, tendrán que en un día levantarse, porque hay dos resurrecciones. Se levantan los salvos en la resurrección de Cristo, pero en la segunda resurrección se levantan los que se perdieron, los muertos, y van a tener su cuerpo otra vez para ser enjuiciados. En el cuerpo del delito que cometiste el pecado, ahí te van a enjuiciar. Las primicias que fueron echadas al lago de fuego fue el anticristo y el falso profeta, porque se rebelaron contra el pueblo de Dios. Y Dios no quiere cuenta con su pueblo. Fueron los primeros que entraron al lago de fuego. Ahora dice la Biblia que el diablo, el Señor los reprenda, fue enterrado de cabeza a ese lugar. Y dice mi Biblia que serán atormentados por los siglos de los siglos infinitamente. Yo decía, wow, esto está peligroso, hay que salvarse, hermano. Todavía le falta un juicio. Todavía falta un juicio a la muerte y al infierno. Ahora le toca a la muerte. Y ahora le toca al infierno. En Apocalipsis 20, la muerte, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a lanzar la muerte, porque es un personaje, no se equivoque. Lo voy a lanzar la muerte y el infierno. Por eso siempre, una vez yo enseñando, yo dije, hermano, el infierno se va a vaciar un día, no va a haber nadie. Todo el mundo me miró con los ojos así de grandes. Porque el destino del hombre no es el infierno. El destino del hombre es el lago de fuego, los que no acepten a Dios, a Jesucristo. Y con este versículo termino, hermano. Les pido que me pidan paciencia, que este es el último versículo. Ah, si es temprano, yo creí que era tarde. Vamos a estar aquí hasta las 11. Ok. No, hermano, no. Oiga, el último versículo. Apocalipsis 20:15. 20:15, hermano. Oiga esto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque el libro del Cordero fue lanzado al lago de fuego. El que el nombre no tenga su nombre en el libro de la vida, dice que se abrirán los libros. Los libros se abrirán. No solamente los libros donde están los nombres, los libros de las obras buenas y las obras malas, no se equivoquen. Y todo está apuntadito ahí. Y cuando nos llamen a juicio, porque los que van a llamar al lago de fuego son los perdidos, no los salvos, la segunda resurrección de los muertos. Nosotros estamos en el tribunal de Cristo 7 años ahí, hermano, de fiesta. Después de los 7 años viene la boda del Cordero. Pero ¿sabe una cosa? 7 años de fiesta ahí. Toma, te ganaste esta corona. Toma, te ganaste esto. Toma, te ganaste. Dice la Biblia que otros entrarán raspando el ombligo, pero pasan. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nos podemos libertar del pecado. Nos podemos libertar de la muerte. Nos podemos
escapar del infierno, del lago de fuego, podemos escapar. Pedro dijo, que a mí me encanta la Biblia, lo que dice la Biblia. Porque yo no te digo lo que dice la televisión, yo te digo lo que dice la Biblia. Pedro dijo en el capítulo 3, verso 19, arrepentíos. Número 1, hay que arrepentirse. Número 2, hay que convertirse. Pedro dice, para que sean borrados vuestros pecados. Quiere decir que hay una manera de cómo el negativo de tu vida se ha borrado. Y no hay tal excusa de que Jesucristo tira los pecados a lo profundo de la mar, hermano. Eso no es verdad, no se lo crea usted nadie. Porque lo que no está en la Biblia no lo podemos enseñar. Jesucristo borra los pecados del hombre. Primera de Juan 3:9. Usted va, yo leía en Israel cómo Dios hablaba, que borraré tus pecados, jamás me acordaré de las transgresiones. Que Dios quita, arranca el pecado de Cristo, borra el pecado, lo quita, lo elimina para siempre. Pero la memoria que Dios tiene es lo que uno comete de nuevo, sigue cometiendo pecado de nuevo, sigue cometiendo pecado, hermano. Pero hay solución para el problema. Solamente arrepentido y convertido para que sean borrados nuestros pecados. Si usted se arrepiente, si usted se convierte de verdad de corazón y usted renuncia al pecado, Señor, en el altar, renuncio al pecado, no vuelvo a pecar, Señor. De hoy en adelante te prometo que soy nueva criatura, que tengo una identidad nueva, que tengo una mente nueva, que tengo un corazón nuevo, que ahora yo pienso como piensa Cristo, ahora yo camino como camina Cristo, ahora yo me visto como se viste Cristo. Yo soy nueva criatura. El diablo no tiene parte ni suerte. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo Jesús. La solución, arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos, dice Pedro, nuestros pecados. Hay solución. La muerte y el pecado siempre se echó al hombre toda la vida. Pero qué bueno es Cristo Jesús, que nos libertó de la esclavitud, nos compró a precio de sangre. Fuimos libertados, nos redimió, tomó nuestro lugar. El lugar que me tocaba a mí, Él lo tomó y descendió de abajo. Dijo, ¿sabe qué? Yo vine a pagar la deuda que usted debe aquí. Ahora no debe nada. Yo tomé su lugar, yo soy su sustituto. Qué bueno el sacrificio de Cristo, hermano, que nos hizo libres con un solo sacrificio. Bendito Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestra pastora con nosotros.